Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa El Arte de Juzgar, un programa del canal Plataforma Electoral, canal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por Internet. Hoy nos acompaña nuestro buen amigo, el maestro Santiago Ortega. Maestro, sabemos de su trayectoria, es usted amigo ya del tribunal, sí. Al rato platicaremos de su obra, incluso ya hubo una exposición de su obra aquí en el tribunal. El arte de juzgar. Sí. A lo largo de los siglos han sido innumerables artistas que, como usted, puesto que ya nuestro público vio su semblanza curricular brevemente, antes de mis palabras, han sido muchos los artistas que han luchado por una unión o un reflejo social del arte. Se me vienen a la mente, por ejemplo, Dante, sí. Aparte de ser un monstruo de la literatura, refleja una situación social e incluso él tiene una actividad política muy fuerte, e incluso es mandado a la cárcel por sus ideas políticas con el grupo opositor, ni qué decir de Leonardo, el propio Miguel Ángel, e incluso recientemente en nuestro propio país, figuras como Octavio Paz, el maestro Vasconcelos, o sea, gente que realmente, al igual que usted, manejan la cultura, el arte y tratan de hacerlo llegar a la sociedad como un reclamo social para una mejor convivencia e incluso, para una mejor, si cabe la expresión, petición de impartición de justicia. Y es aquí donde, mi querido maestro, yo te quiero hacer la primera pregunta, que nos comentes brevemente cuál es la razón de ser de tu obra, qué buscas con ella y si en alguna de tus obras, o si en varias, yo lo sé, pero no lo voy, es decir, tengo el privilegio de contar con tu amistad desde hace muchos años, realmente si en tu obra se busca un clamor de una mejor impartición de justicia, un clamor social. Sí, muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Sí, a lo largo de mi trayectoria como creador artístico, que es aproximadamente de 28 años, el mismo tiempo que llevo como académico en nuestra universidad, he trabajado dos grandes temas. El más reciente, y hay algunas imágenes que se han estado alternando con esta charla, tiene que ver con la flora, la fauna, con la relación del ser humano y el entorno en la zona lacustre de Xochimilco.
Ese es un tema que en particular me motiva mucho desarrollarlo, que lo presenté aquí precisamente de manera individual, porque estamos hablando de un patrimonio cultural de la humanidad. Estamos hablando de una riqueza en flora, en fauna, estamos hablando del ajolote y todo lo que se ha escrito en torno a este animal, desde aspectos míticos, desde el uso que tenía para curar enfermedades de vías respiratorias. Todo este legado cultural debe concentrarse en una obra artística y debe compartirse a la sociedad y a las nuevas generaciones. Ese es un tema, te comentaba, que abordo en este momento. Otro tema que abordé durante muchos años ha sido el encuentro de dos culturas. Y para esto he trabajado con vasijas donde interpretan a Tlaloc, nuestros antepasados, y a partir de ese análisis gráfico he ido desarrollando toda una lectura sobre ese rico pasado, tanto prehispánico como hispánico, evidentemente, y cómo somos resultado de esta unión de culturas. Entonces, mi trabajo siempre se centra en dar a conocer este tipo de relación que tiene el ser humano con su entorno, porque es una obligación de un creador artístico llevar su trabajo a un mayor sector de la sociedad, tratar de que lo pueda entender, que lo pueda interpretar a su manera, porque cada individuo, de acuerdo a su experiencia de asistir a un museo, a una galería o de ver libros, de acuerdo a su situación social, económica, tendrá una experiencia estética. Y creo que aquí es donde vamos a amarrar esta charla, porque vamos a hablar de arte y justicia. Y si estamos hablando de justicia en el sentido de que es lo que le corresponde a una persona, estaríamos hablando que el arte debe ser accesible a mayor número de habitantes de esta ciudad, si hablamos específicamente de la Ciudad de México. Muy bien. Mi querido maestro, hace algún tiempo nos hiciste el favor de exponer ¿sí? Tu obra denominada Aguas Turbulentas en este tribunal. Sí. ¿Qué refleja o qué quisiste plasmar en esa obra? Ya nos has dicho parte, pero en esencia, ¿por qué fue precisamente esa obra la que decidiste que se plasmara, que se viera, se exhibiera en el tribunal? Sí, Aguas Turbulentas tiene que ver con esta lucha cotidiana que tiene el ajolote para sobrevivir, ya que debido a malas prácticas, a malas políticas por parte de los gobiernos de la Ciudad de México, bueno, específicamente en la delegación Xochimilco, hay carpas y hay una serie de animales que no son endémicos de la zona lacustre y que fueron depositados en el lago y que están acabando con el ajolote o con la rana. Hay una rana pequeñita que ya no se le ve en la zona, de tal manera que es una lucha de estos animalitos y también de un buen número de plantas que están siendo invadidas por plantas que no son propias, no son endémicas del lago. Así que esa lucha cotidiana evidentemente afecta el ecosistema. Entonces, por eso el término de entre aguas turbulentas. ¿Y por qué elegí esa temática y por qué aquí en el Tribunal Electoral? Porque creo que la sociedad debe tomar conciencia de que hay que rescatar determinadas zonas, determinados ámbitos de la flora y fauna, y también hay que preservar una serie de prácticas sociales que han existido durante siglos. Los habitantes originarios de la zona lacustre ahí pescaban, ahí desarrollaban una serie de prácticas, ahí creaban sus chinampas, y creo que se tiene que legislar con una mayor profundidad para poder preservar todo este legado histórico. He allí el término. Qué interesante, muchas gracias, maestro. Se complementa y con esa obra y obviamente toda tu obra, quiero entender, corrígeme si estoy equivocado, que
es una forma de aportación y a la vez de clamor social para que preservemos. No podemos hablar de una sociedad justa, una sociedad democrática, si se descuida algún aspecto, no solamente del arte, sino de toda nuestra sociedad. Por eso debe ser un engranaje completo y creo, por lo que escucho, que es lo que tratas, en este caso, de plasmar y de visualizar como un clamor, como artista que eres, y para ayudar a perfeccionar nuestra vida democrática y la impartición de la justicia sobre estos temas de las autoridades correspondientes. ¿Estoy en lo correcto? Sí, eso es correcto, magistrado. Es un trabajo que tiene que hacer el artista a través de su arte, que es lo que sabe hacer. Son formas, son colores, son una serie de signos que van a comunicar algo, pero que no basta con que uno elabore la pieza. Uno debe pensar o debe seleccionar más bien el espacio donde se va a presentar el trabajo. Y ya que se ha ubicado el espacio, se tiene que diseñar un discurso museográfico, se tiene que recurrir a un profesional de la historia, la teoría del arte, para que elabore un texto y una serie de textos de sala que ayuden a que el mensaje tenga un impacto en la sociedad. En este caso, la exhibición que se presentó aquí en la sala superior fue, digamos, exitosa, porque no solo conté con el apoyo de profesionales para llevar a cabo estos textos que me acompañaron, sino también todo un equipo de profesionales que existe aquí en la sala superior, donde está la parte de comunicación, donde está la parte de desarrollo de contenidos, de diseño. Y fue una amalgama muy interesante, porque pudimos compartir este trabajo no solo a los expertos en derecho que elaboran aquí, sino a la sociedad en general. Qué interesante. Fíjate que ahorita más a lo que comentas, maestro, me hace reflexionar que afortunadamente estamos dejando cada vez más atrás el aspecto formal del derecho y del arte. En otras épocas se hubiera pensado, bueno, si hablamos de arte vamos a hablar de derechos de autor, del marco normativo, Claro. Era como que la forma más cercana o más fácil de acercar, pero con tus palabras reflejas, y que es algo en lo que yo creo, que efectivamente el derecho es vida, el arte es vida, están compenetrados como la ingeniería, la sociología, la música, y todo eso es un arte, pero también es el arte, no solamente el arte plástico, el arte de juzgar, el arte de la vida misma, para fortalecer una sociedad democrática, ¿te parece? Sí, por supuesto, el derecho es una ciencia viva, es un área del conocimiento que evidentemente se nutre del arte, se nutre de las humanidades y las artes, y no podemos concebir a un profesional del derecho que no sea sensible a una expresión del ser humano. Y lo que tú señalas es correcto. Nosotros vamos más allá de ver dos disciplinas que se ayudan a través de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, ¿no? Estamos hablando de cómo conjuntar estos conocimientos y cómo poder hacer accesible este tipo de expresiones a la sociedad. Cómo legislar en torno a las nuevas manifestaciones del arte, a lo que es el bioarte, a lo que es el performance, lo que es la instalación, lo que son las nuevas manifestaciones. Evidentemente se requiere de un profesional del derecho que comprenda la naturaleza del arte, cómo se crea, cómo se produce, cómo se distribuye. Porque debo decirte que al hablar de arte y justicia, tenemos que hablar de ese derecho que tiene el artista también a tener una vida digna como cualquier otro profesional. Y es allí donde el profesional del derecho entra, porque le va a ayudar a proteger su trabajo, le va a ayudar a interpretar la Ley Federal del Derecho de Autor, a ver todo lo que se refiere a los pagos por ventas secundarias, le va a ayudar a que pueda comercializar, que pueda exportar su trabajo y que pueda ser protegido de una manera adecuada. Maestro, sabemos tus
discípulos, tus seguidores, Sí. tus amigos, los que admiramos tu obra, Muchas que gracias. tu obra no solamente se ha exhibido en México, sino en Europa, en Asia, en la mayoría de las partes del mundo, en América. Sí. ¿Hay algún momento en el que el artista Sí. Santiago Ortega haya sentido en cualquiera de estas exhibiciones o en una parte de su vida que la sociedad, alguna autoridad, lo haya hecho sentir una injusticia para su persona como artista? ¿O, por el contrario, la exposición de su obra le permite ¿sí? convencerse más de que la vida es no justa, pero en su situación equitativa, conforme la va llevando, pero estamos hablando de arte y de justicia. Sí. ¿El artista ha sentido alguna vez una injusticia en su obra? No he tenido la fortuna de ser bien recibido por las autoridades de las diferentes galerías, museos o casas de cultura. Creo que por parte de quienes dirigen estos espacios culturales no ha habido ningún problema. Yo creo que el problema es el poder llegar a un mayor número de gente, pero con los instrumentos, con los medios adecuados. Por eso comentaba la experiencia de la exhibición aquí, donde conté con el apoyo museográfico, donde conté con textos que apoyan a la interpretación de las piezas. Porque de lo contrario, llegar a un recinto y no tener una serie de herramientas, de medios, entonces empieza a haber un divorcio con la sociedad. Y es donde empieza a existir un reclamo de un sector de la sociedad de que no entiende lo que uno les está planteando. Es ahí donde el artista tiene que trabajar y no descuidar lo que va a presentar. Se tiene que hacer de una manera adecuada y tener una información previa para el público. De lo contrario, viene el reclamo y entonces se habla de que no se está haciendo justicia a un sector de la sociedad que no tiene un conocimiento, no está obligado, y que le llevamos algo y no lo puede entender. Entonces aquí habría que trabajar en dos sentidos. Por un lado, exhibir el trabajo de una manera adecuada, con todos los recursos museográficos, con todos los textos críticos, por un lado. Y por otro, hacer un trabajo en todos los niveles educativos, porque existe una ausencia del arte en diferentes niveles de educación en el país. Eso Y es es muy ahí interesante. donde yo hablaría que no hay justicia. Eso es muy interesante. Ahorita me gustaría, si el tiempo nos lo permite, que nos ampliaras un poquito sobre esa ausencia del arte en algunos sectores. Sí. Brevemente, antes de eso, maestro, la pregunta trillada pero obligada. ¿El artista nace o se hace? Yo creo que cada ser humano nace con una serie de capacidades y con una cierta sensibilidad, pero evidentemente tiene que someterse a un trabajo muy riguroso de formación profesional. Y creo yo que sí hay que tener un porcentaje ya de inclinación, de sensibilidad hacia una expresión artística. Después vendrá el trabajo de los docentes en las escuelas de arte para poder formar a un profesional. Muy bien, excelente. Refiriéndome a tu última o penúltima aportación que decías hace un momento, sí me gustaría que nos hicieras el favor de explicarle a Sí, nuestro cómo no. público que nos sigue tan amablemente Sí. en qué áreas considera el artista, el maestro Santiago Ortega, que hace falta esa presencia del arte para que tengamos una sociedad más completa, más democrática Claro. y más justa. Sí, creo que a nivel básico, a nivel de secundaria, se requiere una mayor capacitación de nuestros docentes para acercar expresiones, por ejemplo, como la música, el teatro, las artes visuales, la arquitectura, para que ese estudiante pueda
disfrutar, ir al centro histórico y disfrutar de lo que nos ofrece estas grandes edificaciones, esos altorrelieves, bajorrelieves, estas obras que tenemos en nuestro entorno. Creo yo que en estos niveles habrá que trabajar de una manera muy fuerte para que en el futuro o formemos artistas o formemos profesionales o ciudadanos que sean sensibles a este tipo de manifestaciones. De esta manera vamos a tener un efecto muy interesante, porque vamos a crear nuevos públicos para que aprecien el trabajo. Y un sector de ese público o de esos públicos también empezará a consumir la obra de nuestros jóvenes creadores, porque ese es un gran problema en el país, que los circuitos comerciales son escasos, son muy limitados, a diferencia de otros países donde el artista de todas las edades tiene la posibilidad de producir y de vender su trabajo, porque en la sociedad ya existe esa formación, esa educación, ese acercamiento a las expresiones artísticas. Así y todos es. vamos a ganar, porque el productor artístico, al hacer una pieza, está invirtiendo un capital en pinceles, en gubias, en papel, un tiempo que le dedica. Pero una vez que ha creado la obra, hay un doble beneficio. Cuando vende la obra, recibe un dinero, una cantidad, pero al mismo tiempo está produciendo un capital cultural que es de un valor invaluable. Cuando una persona se acerca a una expresión artística, viene un goce estético, se enriquece su espíritu, su alma, pues. Pero también si compra la obra, tiene los dos beneficios, es una inversión y al mismo tiempo se enriquece él como persona. Maestro, Miguel Ángel decía que una sociedad sin arte era una sociedad injusta. Sí. ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir de eso? Que estoy totalmente de acuerdo, porque es un derecho del ser humano tener el acceso a las expresiones del mismo ser humano, sobre todo lo que se refiere al arte, a la música, al teatro, a la danza, a las artes visuales. Creo que es un derecho. Y yo creo que aquí podemos trabajar muy fuerte para poder posibilitar estos accesos a la cultura y al arte. Muy bien. Obviamente tú eres nuestro invitado y el que tiene que lucirse eres tú, pero brevemente quisiera comentarte, yo desde hace muchos años a mis alumnos, tanto de licenciatura como de posgrado, tanto en Derecho, mi clase de Derecho Electoral como la de Derecho Penal, les dejo un trabajo de creatividad. Sí. Cualquier cosa, una maqueta, una pintura, un poema relacionado con la clase. Sí. Confieso que la idea no es mía, me la fusilé de un maestro hace muchos años, que tuve, un maestro extranjero, al que quiero mucho. Y la idea es precisamente, coincidiendo con tu pensamiento, que ver que el derecho, que la impartición de justicia a los que somos juzgadores no es algo meramente formal, que es parte de la sociedad, que es algo necesario y que es algo, como tú lo acabas de explicar, muy importante y trascendente para que podamos hablar de un arte de convivir, de un arte de juzgar. Pregunta en concreto. A lo mejor sale sobrando porque dices, no, pues esa es mi materia precisamente, pero tú, cuando das tus materias, buscas esa sensibilidad de tus alumnos que creen, al margen de la calificación, que creen que se exploten un trabajo especial, no sé, para fortalecerles esa situación. No sé si me explique, para despertar esa sensibilidad, esa creatividad. Lo que hago es que estén atentos a su entorno. Wow. Y yo aplico un mensaje de un maestro muy reconocido, un sociólogo del arte, Juan Hacha, que nos hablaba de que el joven artista, en su afán de trascender y de llegar más allá, tomaba lenguajes muchas veces ajenos a su contexto, y entonces se sumaba a corrientes del arte internacional, y él comentaba que esos movimientos y todas estas corrientes del arte
para que fueran de carácter internacional debían tener 2 características. Una, originalidad, y 2, que fueran regionales. Por lo tanto, yo obligo a mis alumnos a que estén atentos a su entorno y que evidentemente sean originales. Y a partir de eso pueden trascender, y no al revés. Originales, qué bonito. Híjole, el tiempo se va como agua cuando se está con una persona con tanta sensibilidad, con un artista. Maestro, para cerrar nuestro programa, nos hiciste llegar una obra maravillosa que se llama, corrígeme si me equivoco, Ilusión, que tiene que ver con el voto femenino en México. Sí. ¿Sí? Me gustaría, si eres tan amable, que nos dedicaras unas palabras en la obra que nos haces el favor de regalar, y que, si puedes, nos explicaras cuál es la idea de ese cuadro, por favor. Sí, cómo no, es un grabado en linóleo, el término correcto es linografía, y fue con motivo del 60 aniversario del derecho al voto de la mujer en México. El tema, como lo señalo, el título es Ilusión, porque en la parte legal quedó ya reglamentado el derecho de la mujer al voto. Sin embargo, en la práctica social es algo que todavía no está totalmente atendido. Por eso es que yo coloco el título como Ilusión, porque todavía no es una realidad en su totalidad. Wow. Hay que trabajar mucho para que en diferentes regiones de nuestro país la mujer tenga verdaderamente ese derecho. Regálanos una ¿Cómo dedicatoria. No? Encantado. Una obra, ¿sí?, extraordinaria, que como podemos ver el maestro la denomina Ilusión. Nos explica que todavía falta, pero precisamente esa es la función de todo el sector social, pero sobre todo de este tribunal, de que con nuestras sentencias busquemos día a día a través de nuestras resoluciones, que la idea del maestro, la ilusión y el clamor de toda la sociedad mexicana de que cada vez sea mayor la participación de la mujer, no solamente con el voto activo, sino con el voto pasivo, y de muchos otros grupos vulnerables. Esta obra que el maestro denomina Ilusión, que nos acaba de regalar, de donar, ¿sí?, y que nos acaba de escribir unas palabras. No seas malito, ¿puedes leer lo que nos escribe? Sí, cómo no, para mis amigos del arte de juzgar, con mi admiración y afecto. Mi querido Santiago, pues ha sido un verdadero privilegio y un placer tenerte aquí con nosotros. Sí, gracias, estimado auditorio, por acompañarnos. Sí, esto fue El Arte de Juzgar con el maestro Santiago Ortega. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.